Bueno, está nuestro columnista de cada viernes aquí en el estudio. No sé si tiene mascotas, imagino que sí, o habrá tenido en algún momento de su vida. Sí. Él, como va por las calles, es un perro callejero. ¿Cómo les va, Está chicos? contemplado dentro de perro comunitario. ¿Cómo anda? Acá A partir de ahora. Este perro comunitario vino deambulando con mascota perdida. Ay, ¿cuántos perros se puso? Vagabundea. Claro. Vagando por las calles, Juan perro perdido, llegando al estudio de esta prestigiosa emisora. ¿Qué calle vamos a desarrollar hoy? Vamos a desarrollar una calle, una de las calles del diario. Vamos a decir, la sede del diario tiene dos calles. Una, la Periodista Argentino, la querida calle Periodista Argentinos, y la otra, que es la Gervasio Posadas, que justamente nace exactamente a la altura de la sede del diario, en barrio La Madrid, y termina en la calle 17 de agosto, en el barrio San Martín, tras recorrer 12 cuadras irregulares. Gervasio Posada, el padre de las exposiciones rurales. Así nomás. Ese fue el título que le dimos en la edición escrita, y es una calle cuya denominación fue impuesta por ordenanza 1232 con fecha 25 de junio de 1966 bajo la intendencia de Porfirio Juan Cepey. Gervasio Antonio de Posadas y Dávila, tal su nombre completo. Nació en Buenos Aires el 18 de junio de 1757. Era hijo de Felipe Santiago de Posadas y de María Antonia Dávila. Se había casado con María Luisa Siriaca de Castro y Cariaga, con quien tuvo los siguientes hijos: Luis María, Gervasio María, Francisco María, María Teresa, María Catalina y María Rafaela. Bueno, Perfecto. Todas Marías. Era muy común. Sí, era cierto. muy común. Sí, ya veo. Sí, sí. Está bueno, pero sí. Demasiado pero, común. María y toda esa vuelta. Claro. No, pero no sé, yo Retaba tengo todo de unos primos que eran 5, el mayor era varón, no se llamaba María, pero 4 hermanos, y el primer nombre de las 4 que sé era María. Sí, María de los Ángeles, María de los Exacto. Claro. Socorro. Ahí parece como que el María está como de florero, es alegórico, o sea, nunca la nombran Claro, a tal la cual. persona, sino con el Es nombre. el segundo el que vale. Sí, el segundo o el tercero, sí. Bueno, ¿cuántos Sí, no? es muy común el José María y María José. Claro. Bueno, Si sí, es hombre sí. o es mujer. Bueno, Posadas. Gervasio Posadas realizó sus estudios primarios en varias escuelas parroquiales. Se licenció en Filosofía y Teología en el convento de San Francisco, y posteriormente efectuó estudios de Derecho y ejerció como abogado en el despacho de Manuel José de Labardén. En 1789 fue seleccionado como general notario por la diócesis, cargo que ocupó hasta los eventos ocurridos en la Revolución de Mayo. Las crónicas de la época lo señalan como un inconsciente de la inminente revolución, y se llevó una sorpresa cuando el cabildo fue ocupado el día 25 de mayo de 1810. No se la veía venir. Un mes después fue nombrado procurador y protector de la ciudad de Buenos Aires, reemplazado por el doctor Miguel Mariano de Villegas, un jurisconsulto de la Real Audiencia de Buenos Aires. El 17 de octubre del mismo año, ya con el cargo de síndico, fue procurador general del cabildo de la ciudad. Sus donaciones a la Sociedad Patriótica lo asociaron con los seguidores de Mariano Moreno, por lo que los líderes de los sucesos del 5 de abril de 1811, leales a Cornelio Saavedra, lo expatriaron de la ciudad, confinándolo en Mendoza. El 31 de enero de 1814 asumió el cargo de director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cargo que ocupó hasta el 9 de enero de 1815. Integró el segundo triunvirato junto a Nicolás Rodríguez Peña y Juan Larrea, desde donde obedecieron los términos que habían sido establecidos en la Asamblea del año 13, que le dio el Poder Ejecutivo. Como su labor como triunviro fue muy valorada, poco después se decidió, el 22 de agosto de 1814, concentrar en él todo el Poder Ejecutivo con el título de Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Durante su breve mandato, Cornelio Saavedra y Joaquín Campana fueron expulsados del país, así nomás, por conspiradores. Bueno.
Uno de sus principales medidas fue nombrar a San Martín como gobernador de Cuyo, enviándole tropas y dinero y facilitar y apoyar la creación de la escuadra que en la campaña naval de 1814 derrotó a la Real Armada Española en el Río de la Plata, asegurando la caída de Montevideo y desviando por consiguiente la expedición española de Morillo. Ese año dispuso que, tras su abandono del sitio de Montevideo entre 1812 y 1814, el prócer independentista rioplatense José Artigas, en la provincia oriental, fue considerado sedicioso y rechazó a sus diputados en Buenos Aires, provocando la constitución de la Liga de los Pueblos Libres de las Provincias Unidas, que incluirían a la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Nombró a su sobrino Carlos María de Alvear nuevo general en jefe del ejército del Alto Perú, en reemplazo de José Rondó, lo que motivó que los oficiales del mismo se sublevasen y rechazasen el nombramiento. Esta sublevación y la recuperación del trono español por parte del rey Fernando VII provocaron graves problemas a su gobierno, por lo que terminó renunciando a su cargo el 9 de enero de 1815, 22 días antes de cumplir un año de su mandato. Lo sucedió en el cargo su sobrino segundo, Carlos María de Alvear, pero tras la caída de este en abril de 1815, Posada fue encarcelado, ocupando 22 diferentes celdas en los siguientes 6 años, hasta ser liberado a mediados de 1821. En 1829 empezó a escribir sus memorias, terminándolas tiempo después. Falleció en Buenos Aires el 2 de julio de 1833. Y decían que Posada era un hombre que sabía escuchar, y hay una particular anécdota que se refiere a su personalidad. Y dicen que a los pocos días de haber asumido su cargo de director supremo, se cruzó en un pasillo de la sede del gobierno con uno de los empleados de su Secretaría General de origen español, y se produjo el siguiente diálogo. Perdóneme, excelencia, ¿existiría la posibilidad de que pueda hablar 10 minutos con usted? Como no, le dice Posada, acompáñeme. Ya en su despacho invitó a sentarse al empleado visiblemente nervioso. Lo escucho, le dijo el director supremo. Gracias, sucede que mi jefe, que es pariente de Juan José Paso, no solo me enrostra mi origen español, sino que me amenaza con despedirme porque yo manifiesto mi simpatía por la monarquía española. ¿Y usted querría que volviésemos a depender del trono español?, le pregunta Posada. Sí, señor director supremo, ese es mi pensamiento. En ese momento, Posadas mandó a llamar al jefe del atemorizado empleado. Lo lleva a su oficina y le pregunta: explíqueme, ¿por qué se burla usted y molesta tanto a este caballero subordinado suyo? Y el jefe respondió: porque es español y exterioriza ser partidario de la monarquía que rige su patria. Y ahí Posada mostró su nobleza de espíritu diciendo: es de valientes manifestar los ideales. Tiene este hombre la dignidad de manifestar lealtad hacia su rey, con la desventaja que eso le significa, pero no ejerce ninguna actitud violenta ni de rechazo contra los actuales gobernantes de nuestra patria. Y esa lealtad hacia su monarca hace a sus valores como hombre, como sin duda también es leal a nosotros en el desempeño de su tarea. Un mensaje muy bueno, bastante ejemplificador para aquellos que pensaban diferente. Gervasio Posada, como decíamos, fue el padre de las exposiciones rurales, y hay una semblanza de cuando el campo criollo salió a escena justamente. El 15 de abril de 1858 fue cuando se inauguró la primera gran exposición ganadera e industrial del país. Aquel día, en el caserío de Palermo, sobre terrenos que habían pertenecido a la antigua residencia de Juan Manuel de Rosas, abrió sus puertas una muestra que buscó exhibir el potencial productivo de Buenos Aires y del país en un momento clave de la organización económica. La iniciativa contó con el importante impulso precisamente
de Gervasio Posada y con el respaldo del gobernador bonaerense Valentín Alsina. Y es recordada como uno de los antecedentes más importantes del movimiento rural y agroindustrial argentino. Más que una simple feria, aquella exposición fue una vidriera del trabajo, la producción y la modernización que empezaban a perfilarse a mediados del siglo XIX. Entre los productos exhibidos hubo trigo de Chivilcoy, cáñamo, lino, además de terneros, toros, caballos y ovejas de raza. También se otorgaron premios y menciones a distintas producciones, en una señal clara de que la mejora agropecuaria, la incorporación de nuevas técnicas y la valorización de la industria rural ya ocupaban un lugar central en el debate público. Aunque la muestra no alcanzó todo el éxito esperado, en parte por las tensiones políticas entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina, dejó sembrada una idea decisiva: la necesidad de organizar, fomentar y profesionalizar la producción agropecuaria. Aquella exposición fue vista como un antecedente directo de los proyectos que pocos años más tarde desembocarían en la consolidación de la sociedad rural argentina y en el desarrollo de las grandes exposiciones rurales posteriores. En perspectiva, aquella jornada no solo inauguró una exposición, inauguró una manera de mostrar el país que venía. Fue el momento en que la ganadería, la agricultura y la industria vinculada al mundo rural comenzaron a presentarse como emblemas del progreso argentino, en una escena pública que uniría producción, prestigio, innovación y poder económico durante décadas. Esta es un poco la síntesis de esta vida que ha llevado Gervasio Posadas y le llevó a ser el líder que llevó adelante toda aquella vida ganadera, agropecuaria, tal como conocemos ahora, llamada el campo. El campo en aquel tiempo, cuando tenía 1 hectárea, 2, Claro. y quizás no miles, como ahora, principalmente a disponibilidad de aquellos que pueden venir y comprar estas benditas tierras. Que no se habilite tanto en lo posible. Trataría, Cada vez más. debería tratarse de que fuera así. El 6 de agosto vemos. Creo que Posada, si se levantara de donde está, se volvería a dormir. ¿Con qué nos vamos a despedir musicalmente? Ya que estamos en una etapa de luto futbolero. Ah, bien, perfecto. ¿Sí? Como Está bien. escuché, Vino de negro, Ángel. como escuché Tristeza al nota, en fin. principio, si hay un hecho que enlutó un país completo en la historia de los mundiales, ese es el Brasil de 1950, cuando ocurrió El maracanazo. exactly, muy bien, el maracanazo. decime. Y Los sí, de afuera son de palo. exactamente, y ahí sí que ocurrió, hasta estaban hechas las tapas de los diarios en aquel tiempo listas para imprimir. Lo único que había que cambiar era la foto. Tengamos en cuenta que los diarios eran con el otro sistema y demoraba mucho Mucha tiempo. gente se enteró al día siguiente Así fue. de mucha que gente. había perdido Brasil y que había ganado Uruguay 1-0. Y quien llevó la condena a cuesta no solamente fue ese equipo cuando Uruguay le gana 2-1, sino No, el sí. pobre Moacir Barbosa, Claro. que fue el arquero que la gerencia del estadio Maracaná mandó a desclavar los postes del arco y se la tiraron en la vereda de su casa. Pobre Barbosa. Dicen que fue el ciudadano brasileño que murió 2 veces. Una vez en la final de 1950 y otra vez cuando físicamente Claro. nos dejó. Y Tabaré Cardoso, el uruguayo Tabaré Cardoso, el querido Tabaré Cardoso, le dedica esta canción para jerarquizar y para poner precisamente el punto sobre las IES al pobre Moacir Barbosa. Quemá esos palos, Barbosa.